¿Qué es más importante para ti, lo que ves o la verdad? Heráclito dijo que todo fluye, pero hubo un hombre en el sur de Italia que se atrevió a decir que el cambio es una ilusión. Bienvenidos y bienvenidas a la mente de Parménides de Elea, el filósofo que prefirió la lógica y la verdad por sobre lo que le mostraban sus propios ojos. Me gustaría comenzar con unas palabras que no son mías, sino de William Kate Guthrie. Él dijo: el nombre de Parménides divide a la filosofía presocrática en dos mitades. Sus excepcionales dotes discursivas detuvieron la especulación en torno al origen, arjé, y constitución del universo, y fueron la causa de que la misma filosofía se orientase con renovadas energías por caminos diferentes. En el video anterior terminamos de abarcar el pensamiento de Heráclito, y hoy nos toca comenzar a explorar la filosofía de Parménides de Elea, un pensador que podríamos decir cambia las reglas del juego que hasta ese momento había seguido la reflexión filosófica, y que, sin lugar a dudas, deja una huella indeleble en toda la filosofía posterior. En este video en específico solo realizaremos una pequeña biografía y nos introduciremos un poco en los puntos centrales de su reflexión que iremos depurando en la medida en que avancen los videos de este filósofo. Pero sin más introducción, adentrémonos en la historia. La verdad, existe harto debate acerca de cuándo realmente nació este filósofo, pero la vamos a hacer bastante corta. Después de leer varias posibilidades, creo que lo más acertado es decir que vivió después de Heráclito, pero antes que Sócrates. Debió nacer entre el 515 y el 500 a.C. aproximadamente en la ciudad de Elea, en la Magna Grecia. La única referencia a su familia, según Diógenes Laercio, es la identidad de su padre, quien fue un hombre llamado Pires, y que se cree que nació en el seno de una familia adinerada. Sobre su vida se dicen cosas variadas, pero las más relevantes son que no se sabe con exactitud a qué edad escribió su gran obra, el poema titulado Perifiseos, o sobre la naturaleza, y que Parménides era realmente un hombre de acción. Los ciudadanos de Elea lo respetaban tanto que de hecho él mismo redactó algunas de las leyes de la ciudad. Era un hombre obsesionado con la estructura y la estabilidad, y llevó esa misma rigidez al ámbito del pensamiento. Si las leyes de una ciudad deben ser firmes, las leyes del universo deben ser inmutables. Respecto a quién podría haber sido su maestro, existen fuentes que lo vinculan a Genófanes, porque las características del ser de Parménides coinciden con la tesis de la unicidad divina de Genófanes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que Genófanes predicaba la existencia de un solo Dios inmóvil, inmutable, moralmente perfecto, espiritual y eterno, características que rescata en parte Parménides, de manera que tiene perfecto sentido relacionar a nuestro compa Parménides con Genófanes. También se dice que habría hecho una fuerte amistad filosófica con un pitagórico llamado Aminias, lo cual no sería extraño porque tanto Crotona, donde residió Pitágoras, como Elea pertenecen a la Magna Grecia, siendo estas las colonias griegas que se asentaron en el sur de Italia. Teniendo presente las creencias pitagóricas, es muy probable que hayan tenido un influjo no menor en su pensamiento. Fue el fundador de la escuela eleata, porque por supuesto en esa época estaba de moda fundar escuelas, y también se le conoce usualmente como el padre de la ontología, que no es otra cosa que el estudio del ser, o como diría Aristóteles, del ser en tanto que es. Además, Parménides no estaba solo. Se dice que siempre le acompañaba a su joven alumno Zenón de Elea, quien se encargaría de crear las paradojas más famosas del mundo para demostrar que su maestro, por más loco que sonara, tenía razón. Realmente no se puede decir mucho más acerca de la vida de este pensador a falta de más relatos. Si de algo podemos estar seguros es que Parménides escribió. ¿Qué escribió? Escribió un poema, porque puede que los griegos fueran musculosos, misóginos y muy afectuosos entre miembros del sexo masculino, pero también tenían un corazón. Sé como Parménides, sé un romántico.
Fuera de bromas, Parménides, tal como lo hicieran antes Homero y Hesíodo, dejó su pensamiento plasmado en poesía épica. Su contenido no son alabanzas a una mujer o a un hombre, que era más probable en esos tiempos, sino que sus fervientes palabras eran dirigidas al ser y a la verdad. Para este pensador, los temas importantes son la unidad del ser, la vía de la verdad y la vía de la apariencia u opinión. En esto ya podemos ver claramente una diferencia temática importante prácticamente con todos los filósofos que hemos revisado. Casi todos, antes de Parménides, escribieron acerca del arjé, o principio fundamental. Casi todos los escritos antes de él también se llamaron perifiseos. Pero parece que a nuestro amigo no lo movía mucho el primer principio. Lo suyo era la existencia misma y encontrar suelo firme para el conocimiento. Mientras otros filósofos buscaban el origen del mundo en el agua o en el fuego, él decidió buscarlo en la lógica pura. Su influencia fue tan masiva que el mismísimo Platón, años más tarde, se referiría a él con un respeto casi temeroso, llamándolo Parménides el Venerable, el Terrible. ¿Cuál es el problema central que aborda el poema de Parménides? El conflicto entre la razón y los sentidos es la verdadera batalla épica de su filosofía. Hace 2500 años, un hombre afirmó haber sido llevado en un carro de fuego fuera del mundo de los mortales. No fue a ver a los dioses para pedirles fortuna, sino para exigirles la verdad. Lo que trajo de vuelta fue un mensaje que horrorizó a los filósofos de su tiempo. Dijo: el mundo que tocas, ves y sientes es una mentira. En el proemio o prólogo del poema, Parménides es guiado a hablar con una diosa, quien le dice que va a recibir dos tipos de informaciones. Una es la información acerca de la verdad de la realidad, mientras que la otra es acerca de las opiniones de los mortales. Ella le comenta que las opiniones de los mortales son directamente falsas, pero que sin embargo él también debe conocerlas. La primera parte del poema, conocida como Vía de la Verdad, se centra en deducir cuál es la verdadera naturaleza de la realidad a través de premisas postuladas como totalmente verdaderas, llegando así a la conclusión de que el mundo como es percibido por los sentidos es irreal. Y yo les pregunto, ¿no les recuerda eso a alguien? Llegados a este punto, la diosa expresa que ahí acaba el discurso acerca de la verdad, comentándole que el resto de la exposición será engañosa, pero que le dirá todo lo que debe saber, incluso la opinión de los mortales, para que en palabras de la diosa ningún parecer humano pueda aventajarle. Mientras tanto, la segunda parte del poema es una exposición más tradicional, como ya lo habían hecho los milesios o los pitagóricos antes, estableciendo una cosmogonía a partir de una pareja de contrarios, en este caso luz y oscuridad, y viendo cómo evolucionan los cambios a través del tiempo. La vía de la verdad se presenta como una exposición de una serie de deducciones lógicas, estableciendo que la verdad es en realidad inmutable y trascendente, mientras que la vía de la opinión es una explicación del mundo más cercana a la que han dado los filósofos que hemos revisado en el pasado. El problema más grande de aquellos que estudian el poema de Parménides puede resumirse en: ¿por qué rayos molestarse en escribir la segunda parte con una cosmogonía y una cosmología detallada acerca de los comienzos y el orden del mundo, si en la primera parte ya se nos dijo que todo eso era falso, que todo era un simple parecer de los mortales? Algunos creen que esto lo hizo para expresar su desacuerdo con una cosmogonía específica. Otros dicen que esto tiene que ver con lo que le dijo la diosa acerca de que ningún parecer humano debía aventajarle, de modo que es necesario que conozca también las cosas falsas para así no tomarlas por verdaderas. Por último, existe la posibilidad de que haya realizado esta exposición tan exhaustiva de las opiniones de los mortales esforzándose en crear el sistema más plausible y bien argumentado posible, para decirnos que hasta un intento como ese también es falso a los ojos de la verdad inmutable y trascendental. Puede llegar a pensarse que tal vez esta segunda exposición surge más bien por motivos prácticos, porque aunque el mundo sea engañoso, es igual de cierto que debemos comer, evitar los peligros y al menos entender que ese engaño se muestra como real ante nuestros sentidos y debemos vivir acorde a eso. Entonces Parménides buscaría expresar que a pesar del engaño, él puede ayudarte a comprenderlo mejor que otras personas y guiarte por el camino de la verdadera verdad.
pero todas estas son solo interpretaciones posibles. Además, en ese tiempo era muy difícil negar que efectivamente el cambio fuera algo real, ya que para la mayoría de las personas era mucho más fácil creer en sus sentidos que en la simple o mera lógica. Entonces, se podría decir que el problema más desconcertante de la obra del Eleata es cuál es la verdadera razón por la que este pensador escribió la vía de la opinión, y realmente cómo esa vía de la opinión se relaciona con la vía de la verdad, ya que lo más esencial de su doctrina, sin ninguna discusión, es lo que se expresa en su vía de la verdad. Hoy solo llegaremos a analizar el proemio del poema, y tal vez como advertencia inicial sería bueno tomar las palabras de Francis MacDonald Cornford, más aún teniendo en cuenta que hace poco terminamos de revisar a Heráclito. Este pensador dijo: Heráclito es el profeta de un logos que podría expresarse exclusivamente en contradicciones aparentes. Parménides es el profeta de una lógica que no tolerará apariencia de contradicción. Puede que sea extraño nombrar a estos dos pensadores como profetas, pero también es cierto que ambos atribuían sus doctrinas a la divinidad y presentaban de manera un tanto mística los contenidos de su filosofía. Además, ambos tenían algo en común. Ambos presentaron el conocimiento divino como superior al humano. Parménides, inspirado, un día se iluminó y decidió que debía terminar con la tiranía de la mentira y la ignorancia. Así escribió en verso épico. Ya decía su maestro Genófanes que no debía dejarse únicamente esta herramienta a aquellos que pregonan mitos escandalosos y venden mentiras, por lo que para diferenciarse de ellos, entonces el Eleata debía demostrar que era capaz de escribir con verdad. Y qué mejor musa para hablar acerca de la verdad que una diosa, por supuesto. Antes de pasar al análisis, creo importante leer tan solo una parte del proemio que me parece muy relevante para entender por completo el estilo y el contenido del mismo. Y dice así: Y la diosa me recibió con benevolencia, tomó mi mano derecha entre las suyas y se dirigió a mí con estas palabras: Joven, que vienes a mi morada acompañado por inmortales aurigas, con las yeguas que te traen, te doy la bienvenida. No es ningún hado funesto el que te ha impulsado a viajar por este camino, tan apartado, en verdad, del sendero de los hombres, pues ha sido el derecho y la justicia. Te es conveniente conocer todas las cosas, tanto el corazón imperturbable de la verdad perfectamente redonda, como las opiniones de los mortales, en las que no hay fe verdadera. Pero deberás aprender también estas cosas, es decir, lo que parece que tuviera que existir con seguridad, que realmente es todo. Resumiendo los aspectos más importantes del premio, puede evidenciarse que Parménides es presentado como una figura privilegiada, casi mesiánica, siendo invitado y guiado a través del cielo para conocer a la diosa, llegando a un portal o puerta, que en este caso parece ser la representación de lo que resguarda la justicia, ya que únicamente con su autorización es posible traspasar la puerta que custodia a la diosa. Así, siguiendo el camino, llega hasta la diosa anónima, y ella le recalca su derecho de estar allí y le comenta, como acabamos de leer, que él debe conocer todas las cosas, tanto la verdad como las opiniones falsas de los mortales. Sí, creo que ese es un buen resumen del proemio. La forma y el estilo del poema están muy emparentados con la poesía épica clásica de Homero y Hesíodo. También está influida por el simbolismo de las creencias órficas. Como no es de extrañar, las formas y el contenido son en Parménides la síntesis de una situación particular en la Magna Grecia, que como sabemos es la Grecia donde todavía hay un gran respeto y reverencia por los conocimientos místicos. Obviamente no podemos saber si este pensador simplemente escribe el poema ambientándolo en una revelación divina o si realmente creía haber vivido una experiencia de ese tipo. Pero la mayoría de especialistas están de acuerdo que simplemente es una alegoría, una figura retórica que rescata la tradición poética y filosófica que le precede. Parménides fue un pensador que, aunque continuó en parte la línea de investigación que había sido trazada por la filosofía griega clásica, también abre nuevas puertas a problemas tal vez un poco más antropológicos.
Ya no es solo preguntarse por el principio fundamental de todo, sino que al mismo tiempo realizar una reflexión acerca de nuestra posibilidad de conocer con verdad y certeza. Estoy completamente seguro que los videos que dedicaremos a Parménides serán herramientas útiles para comprender la historia y la importancia de las preguntas que todavía hoy nos hacemos respecto al conocimiento humano. Y así termina este video. Te agradezco por quedarte hasta el final. Si te pareció interesante, deja un me gusta y si quieres ver más contenido así, te recomiendo suscribirte para no perderte ningún fragmento de la historia del conocimiento. Deseándote una muy buena semana y sin más que añadir, nos vemos. Chao, chao.